Standard & Poor's bajó hace unos momentos la perspectiva de la calificación crediticia de México de estable a negativa. Para analizar el tema me acompañan Gonzalo Soto, Abraham González e Isaid Mera. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Susi? Qué gusto. Oigan, pues bueno, hace unos momentos, de hecho, tuvimos entrevista con Standard & Poor's y nos decían que factores como la presión sobre las finanzas de Pemex, el cambio en las perspectivas de crecimiento económico de nuestro país, son algunos de los factores que hicieron este cambio en la perspectiva. Creo que sería importante primero diferenciar cuál es el cambio en la perspectiva y el cambio en la calificación. De acuerdo. Bueno, pues primero, feliz fin de semana para el presidente López Obrador. Esta noche duerme calientito. Esta noche, este fin de semana ha recibido una noticia nada positiva. Después de lo de Fitch, ahora Standard & Poor's pone en perspectiva negativa la calificación de México. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que en una posterior evaluación que puede ocurrir dentro de los próximos 18 meses, Standard & Poor's, digamos que tiene principalmente dos opciones. O le baja la calificación a México o bien le regresa la perspectiva estable. Pero el hecho de que esté negativa, pues la pone en riesgo de bajar la calificación, ¿no? Es como cuando el profe te dice, traes 5.5 y a ver si te... Bueno, estabas en 6.5 y te va a decir, te la voy a bajar a 5. Cuando tu mamá te echa esa mirada de ojos de vas a ver, es eso. Ya sabes lo que te espera y tú dices, mejor me cuadro porque si no... En términos muy mundanos. En términos burdísimos. Creo que eso es lo que significa, el tema es saber si el gobierno de López Obrador se va a cuadrar. Es decir, hay una señal que repite Standard & Poor's a Fitch, el tema petrolero, ¿no? El tema energético. Incluso me parece que Standard & Poor's es más directo, es decir, lo dice con otras palabras, pero me parece que el tema es, señor López Obrador, abra de nuevo las rondas petroleras. ¿Por qué dice eso? Porque señala que una menor apertura a la inversión en sectores como en el energético, pues puede meter en problemas las cuentas, digamos, del país, las finanzas del país, y por tanto, pues eso eventualmente podría llevar a una rebaja de calificación. Entonces, pues se repite el mismo tema, el factor energético. Yo me imagino que el lunes la respuesta será del presidente similar, es decir, respetamos a las calificadoras, pero no estamos de acuerdo, el país va a caminar mejor, etcétera, etcétera. Es Standard & Poor's mucho más enfático también en el tema de la deuda, es más enfático en el tema de los pasivos que tiene el gobierno, es mucho más directo en el tema de Pemex. Y la advertencia está ahí, ya está sobre la mesa. O cambiamos la trayectoria que lleva muchas de las decisiones que se están tomando, o nos vamos a ver obligados eventualmente a darle la vuelta a la calificación. ¿Qué otro factor que también influyó es la incertidumbre que ha generado decisiones como la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México? Que justo esta semana estuvimos platicando mucho acerca de este entorno positivo para las inversiones que debería favorecer el gobierno, ¿Cuál era el número uno, el riesgo número uno a la baja del informe trimestral del Banco de México? El riesgo número uno a la baja del crecimiento económico del país era el mal entorno económico para las inversiones, el mal entorno para las inversiones. Standard & Poor's lo que dice es, efectivamente, no vemos que haya ese entorno, vemos que hay dificultades y o sea, que te bajen la perspectiva a 2, 3 meses de haber arrancado el gobierno sin duda te debería de encender algunos focos amarillos. Justo a 3 meses de haber iniciado su administración, ¿no? Justamente a 3 meses. Moody's también habló esta semana acerca de los riesgos que tiene el propio gobierno o las finanzas públicas de ver elevada su deuda y en dado el caso de elevar su deuda, que fue lo que le pasó a Luis Videgaray, pues en ese caso también tendría un efecto sobre la calificación. No, entonces pasa lo de Videgaray y esto se va al demonio. Bueno, ¿no? Sí, claro. Y aquí tenemos un gráfico que nos compartió Finamex, José Antonio Esquerra, la semana pasada que estuvo aquí, donde vemos cómo se encuentra la calificación crediticia de México en Moody's y en Fitch. En Moody's se encuentra en A3, que es el grado medio superior, y en Fitch está BBB+, que ese ya es un grado medio inferior. Standard & Poor's también se encuentra en ese mismo grado BBB+. Que si hubiera una eventual baja no significa que México pasara del grado medio inferior al grado de no inversión, porque para caer a eso hay 2 escalones más, que es BBB y BBB menos, ¿no? Digamos que cada cuadrito, digamos, es un escalón en la calificación. ¿Se acordarán lo que pasó con Pemex, que lo bajó de BBB más a BBB menos? Lo bajó 2 escalones y ahí sí la dejó
a un grado de perder el grado de inversión. Claro, ¿no? Sí. Ahora, el tema es la respuesta que vaya a venir del gobierno, no tanto del discurso del presidente, sino la respuesta que vaya a haber en medidas tangentes para justo mejorar el clima de inversión, para calmar de alguna manera estos temores a que una menor inversión en el sector energético y en otros como el proyecto del aeropuerto, pues cómo calmar y cómo decirles, a ver, denos chance, vamos a mejorar esto, ¿cómo? Yo no veo de momento cómo puedan hacerlo, más allá de que tomen medidas drásticas, que significaría, ¿saben qué? Pues sí, vamos a abrir las rondas. O ¿saben qué? A lo mejor sí construimos el aeropuerto. Cosas que yo no veo en el corto plazo. Quizá los intentos se han reducido un poco a estas estrategias como el tipo de lo que vimos esta semana, la semana pasada me parece, con el consejo de negocios al frente de Romo, en donde, que pretende ser como el vínculo justo entre los empresarios y el gobierno y decir, bueno, sin ustedes no vamos a poder crecer, digamos, el trato que hace esta semana con el nuevo titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y que le dice, vamos a reducir la pobreza, ok, trato hecho. Creo que a esto se ha limitado la administración del gobierno y parece que no es, exacto, es que a mensajes, y parece que no es suficiente. A ver, a la IP no le importan ya más los mensajes porque los viene escuchando desde hace ya un año, o sea, desde el año pasado los viene escuchando una y otra vez, y te dicen, va a haber confianza para la inversión, pero te cancela el aeropuerto. Va a haber un entorno favorable para los negocios y no tenemos claro los proyectos más importantes del actual gobierno, no tienen absolutamente ningún avance, ni siquiera en los planos iniciales de los beneficios, ¿verdad? De cómo se va a afectar a las zonas, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, ¿no? O sea, no tenemos avances ahí. Y el gobierno dice, ok, vamos a formar este nuevo grupo de Consejo Mexicano de Negocios, vamos a formar este grupo encabezado por Romo. Perfecto, y sin embargo las rondas petroleras, que era una cosa que les interesaba mucho al sector privado, están suspendidas. Entonces son dos mensajes encontrados, pero que al final del día los inversionistas y los empresarios del sector privado le está dando más peso a uno y evidentemente no es al mensaje directo de la presidencia. Y en el tema de... menciona Standard & Poor's, el Estado ahora tiene un mayor peso en la economía. Y bueno, pues al menos en el reporte de finanzas públicas que también se dio a conocer hoy, pues tampoco vienen datos halagadores. Es decir, la recaudación de ISR... es la más baja en los últimos 3 años. La más baja en los últimos 3 años. También el tema del IEPS, la más baja el crecimiento más bajo en los últimos 3 años. Y bueno, ni hablar del desplome de los ingresos petroleros, que si bien ya no depende tanto de las finanzas públicas del país, pues bueno, sí siguen siendo una parte importante. Es decir, no veo yo señales o algo de dónde se pueda agarrar este gobierno para mejorar el ambiente o la perspectiva. También creo que sí hay... en cierta forma una desconexión entre la opinión de los inversionistas y la opinión de las calificadoras. Vamos a ver en la terminal de Bloomberg que estos son los CDS a 5 años del gobierno mexicano, es decir, el seguro de impago de la deuda soberana del gobierno mexicano, es decir, el instrumento que te paga si el gobierno mexicano no tiene para cubrir, este es el seguro. Y pues de hecho, si bien tuvo un pequeño avance de un par de puntos base hoy, pues vemos que está en un nivel de 125 puntos base, mientras que apenas en noviembre, antes de que tomara posesión Andrés Manuel López Obrador, estaba arriba de 160 puntos, base. Es decir, de antes de que tomara posesión Andrés Manuel López Obrador y digamos del momento más álgido de la cancelación del aeropuerto a la fecha, ha habido una recuperación en la percepción de riesgo por parte de los inversionistas. Ha habido reacciones a los anuncios que hacen las calificadoras, a las amenazas de las calificadoras, en realidad no no cambios o no reacciones demasiado significativas. Vaya, la gráfica me parece que habla de una tendencia de disminución, al menos de noviembre hacia la fecha, en la percepción del riesgo país. Entonces, insisto, que me parece que hay una desconexión, es grave. Sí, es una advertencia, ya lo decíamos al inicio, es la mirada que echa la mamá y que le dice o te cuadras, y pues parece que el gobierno o que los inversionistas dicen, bueno,
yo pago por ver, ¿no? O sea, me lo juego y digamos, no hay salidas masivas de flujos de capital, etcétera. Oye, ¿y hubo alguna reacción en el tipo de cambio después de este anuncio? Fue posterior al cierre de las negociaciones internacionales del tipo de cambio. Entonces, y en fin de semana cayó, ¿no? Sí, en fin de semana. Entonces, en realidad, no. En este momento no podemos ver... qué amable Standard & Poor's. No podemos ver si hay una reacción. Por supuesto, debería haber una reacción, aunque sea mínima. El último anuncio que vimos de una calificadora tuvo un impacto, me parece, como de 3 centavos quizá. Entonces creo que insisto, entre la opinión de los inversionistas y la opinión de las calificadoras parece haber un poco de distancia. Y vamos a ver si eventualmente convergen hacia el mismo lugar o se siguen distanciando, o a ver quién sigue a quién, el mercado a las calificadoras o las calificadoras al mercado. Yo abonaría nada más a lo que mencionabais ahí de que las noticias por lo menos no son positivas en las siguientes semanas, tampoco para el presidente. Y un dato del informe de finanzas públicas que dio a conocer hoy la Secretaría de Hacienda, que ya mencionaba Isa, además del tema de la caída en el IEPS, que es el más bajo en los últimos 3 años, y que eso te habla acerca de la renta, pues es el trabajo. Una caída en el IVA de 12.3% en términos reales. El consumo. Que exactamente, que el IVA vaya... Hay 2 caminos, o es que tenemos un golpe fuerte al consumo, a ver, 12.3%, lo cual es importante, o que las devoluciones del IVA aumentaron, lo cual no creo porque es apenas enero, pero entonces quiere decir que en el tema del consumo... Ojo, enero no fue un buen mes al parecer, o al menos eso es lo que está marcando el IVA, 12.3% abajo en términos reales comparado con enero de 2018. Que también, tiene que ver con las advertencias que hacía el propio Banco de México acerca de un freno en el consumo. Ya vimos los datos de diciembre, ya vimos ventas minoristas, ya vimos ventas de tiendas departamentales, desaceleraron, hubo un freno económico. Cada vez, esta semana tuvimos una colección de datos que nos dijeron hay una desaceleración y el primer trimestre puede ser malito. Exacto. Puede ser malito. Nada más quiero mostrar también en la terminal de Bloomberg el otro gran termómetro, por supuesto, del riesgo que se percibe sobre el país, que es el tipo de cambio. Evidentemente, al ser pues una moneda tan negociada a nivel internacional, reacciona en general a cualquier anuncio que hagan las calificadoras. Y si vemos también de mitad de enero a la fecha, pues ha mantenido un rango relativamente estable el tipo de cambio, lo cual también nos habla de que no hay una percepción mucho peor, que no quiere decir que también sea del todo positiva, pero no hay una percepción, digamos, deteriorada de la situación del país o de las finanzas públicas de la mitad de enero a la fecha. Insisto, creo que existe esta desconexión, vamos a ver hacia dónde se cargan los datos. Bien, ¿no? pues ahora como conclusión me gustaría preguntarles, porque hace unos momentos Standard & Poor's me decía que no veían probabilidad de cambiar la calificación crediticia en este año, sino que tienen un año para analizar la situación, pero con todos estos datos que hay sobre la mesa y que hemos platicado, pues ustedes creerían que se esperarían 18 meses para hacer un cambio. Tendría que pasar algo muy serio. Sí, tendría que pasar algo muy grave para que bajaran la calificación este año. Yo también creo que es muy poco probable que este año veamos una baja. Lo que sí, como conclusión, pues vaya semanita para el presidente. Indicadores malos. El Banco de México le dio un machetazo al pronóstico de crecimiento económico y el viernes, que a lo mejor ya estaba ya estoy descansando, vamos a ver Netflix. Baja la perspectiva. Iba a ver Roma. Ahora sí va a ver Roma y ahora ya no. Estaban justo prendiendo sus palomitas, ¿no? Terminando de hacer sus palomitas y sale Beatriz, ponle pausa que nos acaban de cambiar la perspectiva. Sí. En fin, bueno, como conclusión, creo que hay indicadores preocupantes. No es, por supuesto, un momento sencillo para el gobierno de López Obrador. Creo que tiene todavía varias pruebas pendientes, sobre todo en el plano económico. Vaya, si bien los indicadores fueron malos en esta semana, hay explicaciones al respecto de tanto internas, tanto golpes externos, tanto de la administración pasada también, tanto de cambio de administración que lo pueden explicar, pero tiene todavía este año y tiene en los próximos meses varias pruebas de fuego que van a ser muy importantes ir midiendo, ¿no? Creo que el tema de la recaudación, ya mencionábamos esta semana también el tema de la temporada de declaraciones de impuestos. Creo que
esos van a ser también muy buenos termómetros de la salud de las finanzas del gobierno.